Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte más en esta ocasión correspondiente a la asignatura de material medios y recursos educativos. El día de hoy vamos a tener una clase bastante interesante relacionada precisamente con materiales y recursos educativos, pero en esta ocasión relacionados en las ciencias exactas. Tú como pedagogo debes de ser una profesional, un profesional para abordar estos temas. Mira, te voy a leer el temario general de la siguiente forma. Empezamos con el título de la unidad, que es elaboración de materiales y recursos educativos para las ciencias exactas. Ya habíamos visto para las ciencias sociales. La didáctica de las ciencias exactas. Definición de estrategias de enseñanza y aprendizaje a utilizar en la práctica docente. Ahorita vamos a ver dos perspectivas. Quiero que tomes muchas notas al respecto. Materiales para el uso y elaboración, para la solución del planteamiento de problemas, materiales necesarios para la experimentación, y ahí también quiero que tomes mucha nota, materiales para la solución de los juegos de azar, uso y elaboración de diversos materiales para la solución de problemas mediante algoritmos. Vamos a darle de lleno al tema del día de hoy. Quiero que anotes lo siguiente. ¿Qué son las ciencias exactas? ¿O qué entendemos por ciencias exactas? ¿Ok? Si te cuestan trabajo, ya las reconociste, pero si no te han costado trabajo o si no te cuestan trabajo del todo, te, te repito y te refresco las ideas. Aquellas disciplinas cuyos resultados y planteamientos pueden expresarse cuantitativamente como imagen a través de números, ¿ok? Con un importante margen de precisión y confiabilidad. ¿De qué hablamos? De ciencias naturales, de ciencias experimentales pero comprobables, de asignaturas como la física, la química y sobre todo las matemáticas. Pero ojo, se trata de una clasificación científica. Las ciencias exactas se tratan de una clasificación científica, por lo cual no nos habla específicamente de puras matemáticas. Se habla de ciencias que pueden ser eh, de otra índole, pero que están sometidas al, no al escrutinio, pero sí a la comprobación del método científico. Esa es la palabra correcta. La Academia Contemporánea de las Ciencias comprende que ningún saber científico es del todo exacto y por ende irrefutable, ya que las ciencias se actualizan a sí mismas. Esta es una, pues sí, una característica de cada una de estas áreas, ¿no? Que pertenecen a las ciencias exactas, de acuerdo al surgimiento de las nuevas tecnologías y los nuevos métodos de estudio. Si hablamos del tema ciencias exactas y ciencias duras, ambas parten de la suposición de que algunas formas de saber científico son más rigurosas que otras. Nos vamos a enfocar en el estudio de las matemáticas de cierta forma. En realidad, todas las ramas de la ciencia tienen cierto grado de falibilidad, es decir, de que sean correctas y concretas, ¿no? También, pues, tienen un grado de certidumbre, ¿no? De que no es que sean incorrectas o estén mal, sino que tienen la tendencia a generar certeza y error. En ese sentido, obviamente porque esto es el proceso natural, ¿no? En ese sentido, ninguna ciencia es realmente exacta, pese a que estudiemos todas sus áreas.
vamos a encontrar en algunas situaciones que no son del todo exactas, ¿no? A excepción de las ciencias formales. Ahí es donde hago paréntesis y te lo voy a subrayar. A excepción de las ciencias formales. Como las matemáticas, que es así, tienen error, es así, no fallan. Y si algo falló, es que tú estás mal. No el procedimiento. Cuyos resultados son exactos. Por eso podemos considerar a las matemáticas y a la lógica dentro del apartado de las ciencias exactas. ¿Ok? Vamos a ir descubriendo, pues, como dirían por ahí, ¿no? Primero, lo primero. ¿Qué, ¿Qué son las ciencias exactas? ¿Ok? Para ir determinando, pues, a qué nos referimos, ¿no? O cómo podemos reconocerlas. ¿Ok? Se caracterizan por lo siguiente. Sus perspectivas son cuantitativas. ¿Ok? Perspectivas cuantitativas. Es decir, que se pueden cuantificar, que son contables, que se expresan en términos de resultados y en términos de números, ¿no? O de datos precisos. Sus resultados pueden expresarse en cantidades a través del lenguaje matemático. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre el lenguaje matemático. Pueden predecir resultados con gran margen de precisión. Las reacciones químicas son un ejemplo de ello. ¿Ok? A través de las interacciones que también puedan lograrse en el terreno de la física, podemos determinar el resultado con una pues, certeza relativa, ya que podemos decir que todas las hipótesis que se realizan se tienen que comprobar de manera rigurosa a través de, pues sí, la investigación científica, el diseño de la investigación, el experimento tal cual. ¿Ok? Lo podemos ver en las investigaciones, en las tesinas, en las tesis, en las teorías, todo aquello de carácter científico formal, ¿no? Sus resultados no dan margen a la interpretación, no son subjetivas, por decirlo de alguna forma, se reflejan en términos objetivos, es decir, comprobados. ¿Ok? Ahora, tomando esto como referencia, podemos hacer una distinción entre las ciencias exactas, las ciencias sociales y las ciencias humanas. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de ciencias exactas, hacemos alusión a las ciencias naturales o experimentales, aquellas que estudian la naturaleza del universo o que comprueban sus hipótesis mediante la experimentación. Les puedes llamar física, química, introducción a la física, introducción a la química, dependiendo del área o del grado de conocimiento que se maneje, ¿no? La biología, en cuanto a temas médicos, clínicos, también podemos encontrar la medicina de manera general. Sin embargo, estos rasgos fundamentales son los que determinan su exactitud debido a la naturaleza misma del objeto que se esté estudiando. Son precisamente de las que carecen otro tipo de disciplinas científicas. La diferencia entre ciencias exactas, sociales, humanas y humanidades, lo vamos a resumir de esta manera. Hablamos de ciencias exactas y te voy a poner un ejemplo. Las ciencias exactas, perdón, estudian el universe, ¿ok? Estudian el universo, sus resultados se expresan en cantidades, no se prestan a la interpretación, comprueban sus hipótesis de manera experimental y entre ellas tenemos la física, la química y las matemáticas. Por lo que te decía, la naturaleza de cada una de estas áreas. Las ciencias sociales estudian las sociedades humanas y su historia. Sus resultados, perdón, sus resultados pueden o no expresarse en cantidades. Normalmente requieren de una interpretación a posteriori, dicen por ahí,
comprueban sus hipótesis a través de estudios de campo, normalmente son descriptivos o correlacionales, y hablamos de sociología, antropología y economía. Las ciencias humanas estudian al ser humano y su manera de pensar. Sus resultados no pueden expresarse en cantidades, dependen más de la expresión de la conducta. Consisten en esto mismo, en la interpretación de los discursos humanos, entiéndase discursos por la verbalización a través de las conductas y también discursos a través pues del aporte escrito, ¿no? O argumentativo. Y es precisamente que comprueban sus hipótesis a través de la argumentación y el soporte documental. Hablamos nada más y nada menos que de la psicología, la geografía, la crítica literaria y obviamente también la pedagogía y la didáctica. ¿De qué carreras hablamos? Si hablamos de ciencias exactas, anótale, pero anótale bien, como dijeron por ahí. Ciencia de los materiales, ingeniería biomédica, ingeniería en sus diversas ramas, todas las ingenierías entran aquí, física, informática, química, electrónica, matemáticas, robótica, todas, pero absolutamente todas las TICs y la geofísica. Vamos a terminar con esto. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la didáctica que persigue este tipo de ciencias? ¿A qué nos referimos? La intención de cada una de ellas es, déjate lo subrayo. El objetivo es desarrollar teorías, modelos, estrategias y recursos que optimicen la adquisición de conocimientos, habilidades y el desarrollo, ojo aquí, el desarrollo del pensamiento científico. Esto es súper y es bastante importante. Te voy a decir por qué. En clases pasadas yo te decía que en este tipo de ciencias no se tiene que descubrir el hilo negro, puesto que todas las situaciones habidas y por haber ya están elucubradas dentro de un plano de actuación. Nosotros podemos entender que que ante cualquier situación, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, existen procesos y procedimientos plenamente o debidamente establecidos y que únicamente es el aprendizaje del terreno de lo conceptual como primera instancia. Si hablamos de esto como primera instancia, pues podemos tener eh, una, pues una situación que nos dé paso o que nos dé pie. Si no tenemos las características de la ciencia, si no tenemos el perfil, solamente pues tendremos que darnos cuenta que una de dos, o lo trabajamos o lo desarrollamos. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Yo no puedo hablar de matemáticas si no tengo las bases de esta misma, ¿no? Yo no puedo hablar de las ciencias naturales si no conozco las bases de esta, ¿no? Entonces, pues por ende no puedo aventurarme a un terreno en donde yo ni siquiera tengo la mínima idea de lo que se está hablando. ¿Cuál es el objetivo de la didáctica o de la enseñanza o del aprendizaje de estas ciencias exactas? Pues que primero desarrollemos teorías, modelos, estrategias y recursos que nos permitan adquirir los conocimientos, habilidades y el desarrollo del pensamiento científico básico para poder generar una carrera o un camino a través de estas mismas ciencias. Ok, en cuanto a enfoque podemos hablar que no solamente es la enseñanza, ¿no? Sino aprender con H la lógica de la ciencia, la forma, el perfil de cómo se estructura el conocimiento desde esta perspectiva. En una lógica didáctica, la forma más efectiva de enseñarlo y aprenderlo, ni más ni menos. Ok, como parte fundamental y como parte que se requiere, podemos hablar que
pues debemos de pasar a cómo cada uno de nosotros al momento de estudiarlas es capaz de construir conceptos abstractos, que la mayoría tratan de ello, ¿no? Resolver problemas, aplicar las herramientas exactas a la vida real o viéndolas como un tipo de ciencia auxiliar. Precisamente hablando de didáctica de las ciencias exactas, te quiero compartir, dame un segundo, te quiero compartir lo siguiente. Mira, vamos a ir desglosando poco a poco esta idea de las ciencias exactas a través de una pequeña diapositiva, a través de una pequeña presentación. Mira, está trabando un poco ahí la cámara. Comentamos esta parte, ¿no? En donde entendemos que existen cosas que se deben de enseñar, sí, de cierta forma, sí, bajo cubrir un tipo de perfil, pero, aquí viene el pero, ¿no? Eh, de otra forma, de una forma que atrape. Es como aquel que quiere ser cantante y anda reclutando personas para que se vuelvan cantantes, pues no le das ojo con el ejemplo, ¿eh? No le das ¿cómo se llama? De estos que pues dan para que tú vayas. Este, mucho tiene que ver, ahora si ya fuera el ejemplo, mucho tiene que ver la forma en la que llegas. Si yo quiero que alguien se convierta en cantante, no le voy a dar 800 clases teóricas, ¿ok? Otra vez, como decían, bien de la experiencia y de la práctica, voy a generar situaciones en las que de a poco se vaya enamorando del canto, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la didáctica de las ciencias exactas, pues, sale, vamos, uno por uno. Ok, quiero que observes el material y vámonos pasito a pasito. Hablamos de un pilar educativo, porque si bien es cierto que las ciencias exactas requieren o necesitan su propio gremio, por decirlo de alguna forma, ese gremio no siempre nace de aquí, ¿ok? Ese gremio no siempre nace de aquí. La realidad es que los agremiados, vamos a llamarlos, de las ciencias exactas, siempre, pero absolutamente siempre parten del terreno de la curiosidad, que eso sí es cierto. Muchas de las ocasiones se fomenta aquí, pero no siempre sale de ahí. La didáctica de las ciencias exactas abarca de manera integral una serie de estrategias, métodos que son esenciales para la enseñanza efectiva de disciplinas como las matemáticas, la física, la química. Su propósito es facilitar el aprendizaje,
la comprensión profunda de conceptos que todos, como ya hablamos, son de naturaleza abstracta, pueden resultar desafiantes o no, esto he de decirlo para los estudiantes, dependiendo de cómo se le introduzcan, dependiendo de cómo se le presente, cómo se le exprese. Este enfoque pedagógico, por eso te lo dejo a ti aquí al costo, este es un enfoque pedagógico, ¿ok? Depende de nosotros, porque si nosotros no le enseñamos maestros, vamos a tener ahí un problemilla. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros somos los expertos en este enfoque. Nosotros somos los que podemos, en términos vulgares, dictaminar, diagnosticar qué, cómo y ante qué circunstancias compete el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Entonces, en este sentido, tú como pedagogo o tú como pedagoga, por lo menos deberías de tener una idea de cómo se enseñan, de qué tratan cada una de estas ciencias, porque si no, imagínate, tremendo, pero tremendo problemón en el que te vas a meter. ¿Ok? Voy a compartir la siguiente diapositiva. Ojo, y seguimos. Ahí. Vámonos a esta parte. Si hablamos de un curso, por ejemplo, que podamos desarrollar, de hablar sobre cómo doy un curso de ciencias exactas o de qué debo de hablar, pues de lo que ya hablábamos, ¿no? Que las ciencias exactas en los últimos años se apoyan mucho de las tecnologías, ¿ok? Se apoyan mucho del desarrollo de habilidades para, pues, es que la realidad que al ser exactas requieren un mayor grado de efectividad, de eficacia, de eficiencia en el desarrollo de la práctica epistémica de la ciencia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Nos vamos a apoyar de sí de la tecnología, pero sobre todo de la comprensión de la estrategia, ¿ok? A partir de dónde empiezo a enseñarle. Le hago un diagnóstico, lo introduzco, yo soy el maestro, yo soy el pedagogo, yo tengo que observar esa situación. Mucho va a depender de las expectativas que el alumno o la institución genere sobre el curso. Voy a adelantar un poquito a esta parte, te la dejo ahí para que le saques un screenshot, ¿ok? Porque no nada más es de aprender por aprender, o sea, te tiene que gustar porque en algún momento de cualquier proceso o procedimiento te vas a atrasar, te vas a confundir o te va a generar dudas. ¿A qué me refiero? Lo que te decía, ¿cómo hago llegar estas ciencias? La presentación, que cada que yo elabore un producto de cualquiera de las ciencias que ya platicamos sea claro, sea accesible, ¿ok? Que el método sea claro, sea estructurado, que se utilicen estrategias específicas para abordar un tema determinado. Voy a hacer un paréntesis aquí al terminar la parte de estructura y rigor de la enseñanza. Pese, escúchame bien, pese a que puedas desarrollar o no un perfil, estas, no sé por qué estas más que otras, o sea, sí sé por qué, pero no entiendo la razón. No tengo nada contra ellas, pero sígueme en el viaje, en el paréntesis. Estas ciencias, más que otras, se jactan por su naturaleza de aprendizaje de ser más rígidas. ¿Ok? Y con esto, ¿a qué me refiero? A que este perfil del que tanto estamos platicando en este inicio de clase nos lleve o nos conduzca a dejar pero muy claros los parámetros de actuación, de resolución o de análisis o de reflexión que pues nos vamos a tener que adjudicar como propios o que nos vamos a tener que adjudicar como aceptables para que podamos determinar en cierta forma lo siguiente,
cáchame en el viaje. La estructura de la enseñanza es vital para desarrollar un entendimiento sólido. Y te digo, no sé por qué, porque en la medida en la que cada una de las ciencias exactas o sociales, la persona a cargo de liderar, sí, de liderar, manifieste desde dónde se ha de percibir o desde qué instancias o bajo qué parámetros se ha de actuar cualquiera de las ciencias exactas, sociales, humanas, no humanas, va a tener este carácter sustancial, amiga, sin contar la palabra, este carácter sustancial a través del cual va a poder desarrollar una mejor práctica. ¿Con base en qué? En el conocimiento que nos va a dar fruto al aprovechamiento académico. Métodos de enseñanza, ¿cómo eran las ciencias exactas? En los años 80, aprendizaje basado en problemas como una estrategia para afrontar el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes. Durante los años 90, la enseñanza directa, donde el educador toma un papel central en la transmisión del conocimiento. Más o menos todos hablábamos de experimentos. ¿Ok? Año 2000, integración de la tecnología educativa en el aula, utilizando herramientas digitales para enriquecer el aprendizaje. Y aquí sí hablamos de productos digitales de mayor elaboración, y que podamos entenderlos desde no desde la aplicación del experimento, sino desde la experiencia de la aplicación del experimento. Por ejemplo, del 2020 en adelante, adopción de métodos híbridos y personalizados. Ojo aquí, adaptando la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. Quiero hacer otro paréntesis. Esto que te presento en este presi no es exactamente como se enseñan, porque existen instituciones, dependencias gubernamentales, centros de investigación privada, centros de investigación comunitaria que se dedican al desarrollo, a la difusión y al fomento de las ciencias exactas, museos, palacios, bueno, hablando del caso de México, ¿no? Que se dedican al desarrollo de las ciencias exactas. No quiere decir que en todos lados se trabaje así, pero sí es una tendencia a que en la mayoría de lugares se puede trabajar de esta manera. Te lo dejo para que lo leas un poquito más rápido. Hablando de esto, aunque pareciera que no, es un desarrollo, la difusión y el gremio de las ciencias exactas es un gremio elitista, ¿ok? Debido a pues sí, a la precisión que se, que se maneja, ¿no? Ah, hablamos de escasez de recursos, hablamos de diversidad en el aula y actualización constante de contenidos. Si hablamos de escasez de recursos, hablamos de que los recursos materiales que se utilizan dentro de los experimentos no son baratos, ¿ok? La tecnología que nos puede apoyar para el desarrollo de estos conceptos abstractos tampoco lo es, y eso limita a aquellos que producen o que reproducen una función docente. Es curioso que yo les comento que en educación básica y en las primeras etapas es donde se debe de enseñar de mejor forma, pero también es curioso que son los niveles que menos, si no es que nulo, apoyo reciben por parte tanto del gobierno como de los particulares. Si hablamos de diversidad en el aula, pues hay que entender una, que no a todos les llama la atención, que la comprensión de estas ciencias también no le favorece al desarrollo cognitivo de muchos.
lo que puede representar tanto como alumnos o como maestros un reto importante. Si hablamos de otra parte que últimamente nos ataca o nos atañe, es que la actualización constante de contenidos y la investigación en masa nos ha generado una brecha de validez del conocimiento. Muchos no sabemos en dónde inicia o en dónde termina la validez de un conocimiento, y si lo sabemos, nos cuesta trabajo entender qué tanta perdurabilidad puede tener, ya sea una investigación, un experimento, una teoría, en el terreno en donde cada 5 años cambiamos de información. ¿Ok? La didáctica de las ciencias exactas es, como dice la diapositiva, un camino en evolución. Me voy a ir a otra diapositiva, un segundo. Te voy a dejar una más aquí, porque quiero que la observes, quiero que la leas, pero que la leas bien y que me des tu punto de vista. Búscalo así como didáctica de las ciencias exactas de Jamie Easter del 18 de octubre de 2025, ¿no? Te la dejo tantito, cópiale. Ok, continuamos con el desarrollo del tema. Segundo, para que no se trabe. Ok, hablamos de definición, así tal cual, hablamos de definición de, híjole, cómo a veces a los pedagogos nos cuesta un mucho esta parte, ¿no? ¿Cómo le hacemos para saber qué estrategias de enseñanza, aprendizaje vamos a utilizar en la práctica docente? Y mira, quiero que observes la imagen. Obsérvala, reconoce, identifica, señala, observa la imagen. Quiero que veas todos los elementos que hay dentro de esa foto, pero no que así composición y ángulo. No, no, no. Quiero que observes lo que, mira, si quieres desde un punto de vista técnico, así, quiero que observes lo que trata de mostrarnos el fotógrafo, y si no quieres verlo desde esa perspectiva, quiero que abordes lo que trata de mostrarnos la imagen. Voy a dar lectura a la diapositiva, ¿ok? Sígueme en el viaje. Definición de estrategias de enseñanza y de aprendizaje a utilizar en la práctica docente. Voy a hablar de manera general y lo vamos a ir, hilando en el tema. Las estrategias de enseñanza ya sabemos que son procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover el aprendizaje significativo en los estudiantes. Me río porque me acuerdo, o sea, del tono con el que te lo menciono y te lo repito.
Las estrategias de enseñanza, ya sabemos, o sea, salió ahí el estudiante que llevo dentro. O sea, ya sabemos, no aplicamos. Ya sabemos lo que son las estrategias de enseñanza, pero no las aplicamos. ¿Por qué? Pues porque, no sé, nos gusta sabotearnos tal vez, nos gusta que nuestros alumnos no aprendan, nos gusta que nuestros grupos de enseñanza-aprendizaje no se desarrollen. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que estas estrategias nos pueden ayudar en el proceder a través de la utilización de recursos didácticos y que el aprendizaje puede ser más perdurable, que puede ser más efectivo y más rápido, entonces, ¿por qué no las aplicamos? Si hablamos de las ciencias exactas, ¿ok? Si hablamos de las estrategias de aprendizaje, que son otras cosas diferentes, pero que están ligadas al mismo proceso, hablamos de secuencias de acciones en las que un alumno emplea diferentes alternativas para comprender y utilizar la información de forma efectiva. Ambas tienen como característica principal el personaje que las ejecuta, ¿ok? Y el propósito. Ok, te voy a dejar esta parte para que la leas. Podemos hablar de estrategias preinstruccionales, que hay que formular un objetivo, mira, te los voy a poner, que hay que construir aprendizajes durante la clase, que un mapa conceptual, que hay que guiar los debates, que hay que tener un aprendizaje basado en problemas, que hay que hacer estudios de caso, o que en su defecto pues hay que realizar o elaborar juegos de roles, que estrategias después de la instrucción. Vamos a hablar de resúmenes y de no sé cuántas cosas más, pero quiero que te quedes con esto. Mira, aquí te las voy a dejar para que le saques screenshot, porque obviamente ya te las voy a preguntar, o un día las vas a necesitar, o tendrán que venir en el examen. Pero mira, más allá, más allá de esto que te estoy platicando, quiero que te quedes con la imagen. ¿Y a qué me refiero con que te quedes con la imagen? Que tú puedes aplicar cualquier estrategia de enseñanza-aprendizaje, pues te digo, vamos a definir, ok, ¿cuáles podemos utilizar? Ya te las puse aquí. Que antes de la instrucción, durante la instrucción, después de la instrucción, esas son las que podemos utilizar y aquí están algunas. ¿Ok? Pero si tú aplicas una estrategia y el resultado de tu estrategia de enseñanza-aprendizaje no luce cercano, igual o superior al resultado de la sorpresa, del asombro de tu grupo, independientemente de la edad que tengan, déjame decirte, mi querido pedagogo, déjame decirte, mi querida pedagoga, que tu estrategia no fue bien definida y sobre todo en el terreno de las ciencias exactas, que producen un asombro natural y una curiosidad y una necesidad personal de quien aprende por querer entender cómo funcionan las cosas o cómo funciona el mundo. Te voy a dejar un ejemplo. Te vas a meter a este link. https dos puntos diagonal diagonal www.uam.mx diagonal sites diagonal default diagonal files diagonal facultad de medicina para que veas el manual de estrategias de enseñanza-aprendizaje específico de esta carrera. Y aquí te vas a dar cuenta, mi querido pedagogo, quiero que dejes de ver las cosas como un alumno y quiero que empieces a ver las cosas como una profesional de la enseñanza. Te vas a dar cuenta que existen estrategias de enseñanza y o aprendizaje que se pueden aplicar desde preescolar, que se pueden aplicar desde nivel básico, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, ¿ok? Y que en ese sentido, si son bien aplicadas en los niveles básicos, cuando llegas, por ejemplo, a una facultad de medicina, lo único que tienes que hacer como docente o como pedagogo es desarrollar al profesionista.
Es absolutamente todo lo que tienes que hacer. ¿De qué va a depender esa estrategia? De que tú definas qué es lo que quieres hacer. La próxima vez que estés planeando, planea a futuro. No sabes la profesión a la que le estás dando vida, tú como pedagogo. Ahora, hablamos de estrategias de enseñanza, hablamos de estrategias de aprendizaje, pero ¿qué pasa con los materiales que utilizamos o los materiales que elaboramos para solucionar el planteamiento del problema? Y mira, cuando llegues a seminario de titulación, no te vas a dar de topes. I promise you. ¿Ok? ¿Por qué? Ay, ¿cómo te lo digo? Mira, antes de que me enoje y me dé una parálisis facial del coraje, necesito que respires profundo por la nariz, saques aire por la boca, respires profundo por la nariz, saques aire por la boca y de la siguiente manera, trabajemos la actividad. Vamos a contextualizar. La mayoría de las generaciones han sido golpeadas por la tecnología, por la violencia o por la desintegración de la familia tradicional basada en un sistema eh, estable, por llamarlo de alguna forma, por hacer mención a tal vez 300 o 500 años de estabilidad de la familia tradicional. Y en la actualidad, este golpeo de la tecnología, de la desintegración familiar, de la descomposición del tejido social, es la palabra correcta. Cada vez las nuevas generaciones tienen menor oportunidad de relacionarse, perdón, con el entorno que los rodea. Todos los materiales que vamos a usar o todos los materiales que se deben elaborar se deben de enfocar hacia la solución de un problema que va a ser planteado por una guía de intervención que en este caso le vamos a llamar licenciado o licenciada en pedagogía. Pongo la imagen de la derecha porque no quiero que te confundas y pienses que todos los problemas se solucionan jugando, pero también quiero que aceptemos la parte en la que el juego es una herramienta primordial si es bien enfocado. Te voy a hablar de herramientas cognitivas del pensamiento que nos ayudan a entender que a través de la manera en la que pensamos, en el caso bien entendido, donde sabemos que un problema tiene diferentes respuestas, puede tener diferentes soluciones cognitivas. ¿Qué podemos hacer? Una lluvia de ideas, un análisis de causa raíz, mejor conocido como RCA, te lo voy a dejar por aquí, mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas de flujo, es lo que podemos trabajar, materiales concretos, manipulativos, bloques lógicos y de construcción, juegos de mesa, objetos cotidianos. En cuanto a recursos tecnológicos, podemos utilizar softwares de gestión de proyectos, podemos utilizar aplicaciones interactivas, podemos trabajar con softwares de diseño y de visualización, mira, por adelantarme un poco de muchas maneras, ¿no? Y desde muchas perspectivas. Ahora, si yo hablo de materiales, pues existen materiales para organizar la información, que aquí te los voy a dejar también. Y quiero que entiendas una cosa. Como pedagogo, como padre de familia, debes entender que el problema desarrolla habilidades, como ya lo veíamos al inicio de la clase. Un problema desarrolla habilidades. Un problema genera o detona motivaciones intrínsecas, despierta la curiosidad. Como padre de familia te pido que no, más bien,
no que evites problemas en tus hijos, sino que estés presente cuando tengan que resolverlos, para que lo guíes. Como pedagogo te pido exactamente lo mismo. Dejemos de resolverle las cosas a los más chicos, a los niños, a los menores. Déjenlos que descubran. No les limiten la capacidad creativa. No les corten la curiosidad. Acompañen. No castiguen. Sanemos nuestras heridas. Sanemos nuestros traumas. Corten, corten el ciclo y enseñémosles y que pueden, dotemos la confianza y de la capacidad de resolución de temas. Pues no lo vas a poner a hacer un mapa conceptual sobre cómo amarrarse las agujetas, ¿ok? Pero si le explicas que existen movimientos rectilíneos, si le explicas que existen movimientos cruzados, y utilizas ese material y ese recurso para la solución del planteamiento de un problema cotidiano, cuando llegue a problemas abstractos, no se le va a dificultar absolutamente nada, porque su cerebro tendrá lo que platicábamos hace un rato, las estructuras cognitivas para desarrollarse libremente. Te voy a poner, híjole, déjame salir de aquí. Te lo pido como amigos. Ahí está. Cuanto a la parte del conocimiento técnico específico, ahí está. Te voy a poner una lista con los materiales usuales, con los materiales básicos o generales, como los quieras llamar, para la experimentación. ¿Ok? ¿Qué materiales necesitamos? Además de todo el método científico que espero que ya conozcas, ¿ok? Partiendo desde la observación, materiales de laboratorio en los experimentos, ¿cuáles son los más usados? Si hablamos de experimentos desde el punto de vista conceptual, bueno, pues vamos a hablar de tipos de diseños de investigación, descriptivo, correlacional, mixto, experimental, no experimental, semi-experimental, los enfoques cualitativos, cuantitativos. Eso corresponde a la clase de metodología de la investigación. ¿Ok? Pero en esa fase de la experimentación, quiero centrarme en esto, ¿no? En los elementos y equipos de sus funciones esenciales, porque parten de la noción del conocimiento de las ciencias como la física, la química, las ciencias naturales, pero desde su base. Tú no le puedes explicar a un niño que hay que meter un líquido en una cosita parecida a una botella, porque todo tiene su nombre, ¿no? Ahí vas a encontrar listas como el matraz, la pipeta, el las pinzas, la caja de Petri, etcétera, etcétera, ¿ok? Para que estés ahí pendiente y atento. Ahora, hablando de que en las diapositivas de al inicio ya hicimos referencia a que sí existe un grado de error, sí, no vamos a decir que no, sí, también existe un grado de certeza que no es del 100%. Existen algunos experimentos y existen algunos proyectos que tienen solución a través del azar. La mejor de las formas para trabajar el azar, esta sí te la doy por válida, es a través del juego. ¿Ok? A través del juego y de algunos juegos, te voy a decir cuáles, o de algunos materiales, podemos enseñarle al niño que existe una amplia variedad para encontrar resultados, que no siempre A más B más C nos va a dar D, ¿okay? Que existen otras variables, que existen otras alternativas. A través de esto les enseñamos en términos de las ciencias exactas el desarrollo cognitivo,
al cumplir con el perfil del que tanto hablamos al inicio de la clase. Y a través del juego también los vamos haciendo parte de. ¿Qué materiales podemos utilizar de manera clásica? Las monedas, jugar al Caro Cruz, tratando de predecir un evento, eh, anotando la cantidad de veces que cae cara, la cantidad de veces que trae cruz, que ellos se puedan dar cuenta de la relación o la correlación que existe entre los lanzamientos, quién lo lanza, cómo lo lanzan, ok, que puedan trabajar la parte de equiprobabilidad. Con los dados, saber que, por ejemplo, ya hay 6 alternativas y que cada una de esas alternativas puede salir en n cantidad de veces y que esto se va a ir manifestando poco a poco y que a veces el azar no es como tanto una moneda al aire, ¿no? Sino que tiene un cierto grado de predicción. Esto los dota de no solo pues de un acercamiento a la ciencia, ¿no? Sino de manera personal, de una intuición con respecto al conocimiento general de los números. Podemos utilizar, como vemos en la imagen, barajas de cartas, ruletas, urnas con objetos, tómbolas, bolsas. Si hablamos de materiales reciclados y caseros, las famosas ruletas de cartón, el bingo didáctico, los dados personalizados, los juegos de mesa, algunas aplicaciones. Esto quiero hacer eh, como, pues sí, como paréntesis también. La nueva escuela mexicana ofrece recursos digitales, ya están dados, pero tienen materiales recortables que puedes utilizar a través de la CONALITEG. Así búscalo. Aplicaciones que nos permiten la simulación, un segundo, aplicaciones que nos permiten la simulación, el uso de los materiales, pues corresponde a esto que te decía, a las guías. Y mira, te estoy poniendo aquí a partir de esta diapositiva un recurso que a mí me parece fascinante. ¿Ok? Hablamos de materiales para la representación de algoritmos. Los algoritmos están basados en números, en letras. ¿Cómo lo puedes trabajar? Aquí te lo dejo. Saca el screenshot. Si yo no desarrollo, te voy a ir dejando esto, ¿eh? Mira, te voy a leer un ejemplo. Ejemplo de materiales para resolver problemas. Tengo un problema y te decía, no siempre la ciencia exacta tiene que ser con números. Problema, prepara un sándwich. Ok, elabórame un algoritmo simple para preparar un sándwich a través de tarjetas de pasos. Paso número 1. Ok, le muestro una tarjeta donde diga, toma 2 rebanadas de pan. Otra tarjeta donde unta mantequilla. Ponle jamón, lechuguita, jitomate, parte esto, parte lo otro. Ok, le vas a ir dando el paso por paso. Ok, a través de la presentación y la representación de las tarjetas. Y él deberá de ir acomodando. Estos algoritmos son secuenciales, pero los puedes trabajar a través de los números de forma exacta. Te voy a dejar otro ejemplo, porque quiero irme mira, estos dos links. Ay, se hizo grande, permíteme, déjate hago un poco más pequeño. Quiero que me investigues y de ser posible, quiero que desarrolles la habilidad para trabajar con eso que veías ahí en pantalla, las regletas del método Usiner. Te voy a dejar también un link para que puedas ir, lo puedes buscar en YouTube, lo puedes buscar en TikTok para que los trabajes. El servidor está certificado y cuando tú gustes, me puedes mandar un mensajito para que trabajemos esta parte de las ciencias exactas. Vamos a dejar el tema hasta aquí. Ha sido un gusto y un placer trabajar contigo. Mi nombre es Abraham Gómez y nos vemos ahorita en la clase en vivo.